El sol de septiembre caía implacable sobre Ciudad de México cuando Mateo Hernández cruzó por primera vez las puertas de la Preparatoria Nacional Benito Juárez. Sus manos, de dedos largos y ágiles, se aferraban nerviosamente a la correa de su mochila desgastada. A sus 16 años, su piel oscura y su acento cubano lo convertían inmediatamente en un extraño en este nuevo mundo. El pasillo principal bullía de estudiantes que se saludaban después de las vacaciones, formando grupos cerrados que parecían impenetrables. Mateo avanzó con la mirada baja, consciente de los ojos que se posaban en él con curiosidad y, en algunos casos, con desdén apenas disimulado. «Miren quién llegó a nuestra escuela», escuchó decir a un muchacho alto y de complexión atlética que estaba rodeado por un grupo de admiradores. «Parece que ahora aceptan a cualquiera». Las risas resonaron en el pasillo mientras Mateo apretaba los labios y continuaba caminando. Había aprendido a no responder, a no mostrar que las palabras dolían como piedras lanzadas directamente a su pecho. «Oye, tú. Eres el nuevo, ¿verdad?». Una voz femenina lo detuvo. Al girarse, se encontró con una chica de cabello negro recogido en una coleta alta y ojos vivos que lo miraban con genuina curiosidad. «Soy Elena Ramírez, del periódico escolar. ¿Tienes un momento?». Mateo asintió, sorprendido por el tono amable. «Me llamo Mateo», respondió con voz suave, su acento marcando cada sílaba. «Mateo Hernández». «Bienvenido, Mateo». «No hagas caso de Javier y sus amigos», dijo Elena, señalando con la cabeza al grupo que lo había insultado. «Se creen dueños de la escuela porque su banda ganó el festival del año pasado». En ese momento, Javier se acercó con paso decidido. Era el típico chico popular, guapo, seguro de sí mismo y con esa arrogancia que solo otorga el privilegio. «Elena, ¿ahora entrevistas a los becados?», preguntó con una sonrisa burlona. «¿O es que buscas historias de lástima para tu periodicucho?». «Estoy hablando con un nuevo estudiante, Javier», respondió Elena sin inmutarse. «Algo que tú deberías hacer si tuvieras modales básicos». Javier ignoró el comentario y miró directamente a Mateo. «¿Y tú qué sabes hacer, además de ocupar espacio?», preguntó, provocando risas entre sus seguidores. Mateo sintió que sus dedos se tensaban, como si buscaran instintivamente las teclas de un piano invisible. Había tanto que podría decir, tanto que podría demostrar, pero el recuerdo de aquella noche en La Habana, los gritos, las luces cegadoras, el pánico. Todo volvió en un instante, cerrando su garganta. «Déjalo en paz, Javier», intervino Elena. «Es su primer día». «Como sea», respondió Javier, perdiendo interés. «Nos vemos en el ensayo, tenemos que prepararnos para arrasar de nuevo este año». Cuando el grupo se alejó, Mateo soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Gracias», murmuró a Elena. «No hay de qué», respondió ella con una sonrisa. «Todos fuimos nuevos alguna vez». «¿De dónde vienes?». «De La Habana, Cuba. Llegamos hace 2 meses». «Cuba». Los ojos de Elena brillaron con interés. «Debe ser un gran cambio». «¿Y qué te trae a México?». Antes de que Mateo pudiera responder, la campana sonó anunciando el inicio de clases. «Te lo contaré después», dijo Mateo, agradecido por la interrupción. «Debo encontrar el salón 204. «Es por allá», Elena señaló el pasillo de la derecha. «Yo voy al 210, te acompaño parte del camino». Mientras caminaban, Mateo observó a su alrededor. En las paredes había carteles anunciando clubes y actividades, incluido uno grande que promocionaba el Gran Festival Cultural Interescolar, con letras brillantes. Junto a este, una fotografía mostraba a Javier sosteniendo un trofeo, rodeado de su banda. «Es el evento más importante del año», explicó Elena, notando su interés. «Todas las preparatorias de la ciudad compiten. Javier y su banda ganaron el año pasado, por eso se cree intocable». Al llegar a su salón, Mateo agradeció nuevamente a Elena y entró, encontrando un asiento vacío al fondo.
mientras el profesor comenzaba a pasar lista, sus pensamientos vagaron hacia el piano que había dejado en Cuba, hacia las melodías que solían fluir de sus dedos con tanta naturalidad como el agua de un río. Ahora ese río parecía haberse secado, dejando solo el recuerdo de lo que una vez fue. Hernández, Mateo, llamó el profesor. Presente, respondió, y varias cabezas se giraron para mirarlo. El primer día apenas comenzaba, y ya sentía el peso de ser diferente, de ser el extraño. Pero en su mente, muy suavemente, comenzó a sonar una melodía, como un susurro de esperanza en medio del silencio. La segunda semana en la Preparatoria Nacional Benito Juárez había establecido una rutina para Mateo. Durante los recesos, mientras los demás estudiantes llenaban la cafetería y los patios con risas y conversaciones, él buscaba refugio en los rincones menos transitados del edificio escolar. Fue en una de estas exploraciones solitarias cuando descubrió el viejo salón de música en el tercer piso. La puerta chirriaba al abrirse, revelando un espacio amplio con ventanas altas que dejaban entrar franjas de luz dorada. En el centro, cubierto por una fina capa de polvo, descansaba un piano de cola negro, como un gigante dormido esperando ser despertado. Mateo contuvo la respiración. Sus dedos cosquillearon con anhelo mientras se acercaba lentamente al instrumento. Pasó la mano por la superficie pulida, dejando un rastro en el polvo. Con cuidado, levantó la tapa que cubría las teclas, revelando el familiar patrón de blanco y negro que tantas veces había sido su confidente. Miró a su alrededor, asegurándose de estar completamente solo. Luego, como quien se reencuentra con un viejo amigo, se sentó en el banquillo y posicionó sus manos sobre las teclas. Cerró los ojos y dejó que sus dedos encontraran su camino. Las primeras notas de Chan Chan, la clásica canción del Buena Vista Social Club, llenaron la habitación. Era la canción que su abuelo le había enseñado, la primera que aprendió a tocar. Las notas fluían como si nunca hubiera dejado de practicar, como si los meses de silencio autoimpuesto nunca hubieran existido. Tan absorto estaba en la música que no notó la puerta abriéndose, ni a la mujer mayor que se detuvo en el umbral, escuchando con los ojos cerrados y una sonrisa nostálgica en los labios. Cuando la última nota se desvaneció, un suave aplauso lo sobresaltó. Mateo se puso de pie tan rápido que casi volcó el banquillo. «Lo siento. No sabía que no se podía entrar aquí», se disculpó, recogiendo apresuradamente su mochila. «Tranquilo, muchacho», respondió la mujer con voz cálida y un marcado acento de la costa. «No estás haciendo nada malo. Al contrario, estás dando vida a este viejo salón». La mujer vestía el uniforme gris de los conserjes de la escuela. Su cabello canoso estaba recogido en un moño apretado, y sus manos, aunque ásperas por el trabajo, se movían con una elegancia que llamó la atención de Mateo. «Soy doña Carmen, la conserje de este piso», se presentó, acercándose. «Y tú debes ser el nuevo estudiante cubano del que todos hablan». Mateo asintió, todavía nervioso. «Mateo Hernández, señora. Disculpe si no debería estar aquí. Este salón lleva años sin usarse, desde que recortaron el presupuesto para artes», explicó doña Carmen, pasando su mano por el piano con reverencia. «Es una pena ver instrumentos tan buenos acumulando polvo». Se sentó en el banquillo que Mateo acababa de abandonar y, para sorpresa del joven, sus dedos comenzaron a danzar sobre las teclas, interpretando una compleja pieza de jazz que Mateo reconoció como una composición de Thelonious Monk. «Toca increíble», exclamó Mateo cuando la mujer terminó. Doña Carmen sonrió con modestia. «Hace muchos años, en otra vida», respondió con un dejo de melancolía. «Pero tú, muchacho, tienes un don». Esa interpretación de Chan Chan me llevó directamente a Santiago de Cuba. «Mi abuelo era de Santiago», comentó Mateo, sorprendido por la precisión de la observación. «Él me enseñó a tocar». «Se nota en tu estilo. Tienes el ritmo en la sangre». Doña Carmen se levantó. «Puedes venir aquí cuando quieras. Me aseguraré de que nadie te moleste». «Gracias, doña Carmen», respondió Mateo con sincera gratitud.
cuando la mujer se dirigía a la puerta, se detuvo y añadió: una cosa más, Mateo. El talento como el tuyo no debería esconderse. Piénsalo. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Mateo acudía al salón de música durante los recesos y, ocasionalmente, doña Carmen se unía a él, compartiendo técnicas y conocimientos que revelaban una formación musical mucho más profunda de lo que cabría esperar de una conserje escolar. Una tarde, mientras practicaba una compleja pieza de Chucho Valdés, la puerta se abrió inesperadamente. Mateo se detuvo de golpe, temiendo encontrarse con Javier o alguno de sus amigos. En cambio, vio a Elena, con los ojos abiertos de asombro. ¿Eras tú?, preguntó ella, entrando lentamente. Llevo días escuchando música desde el pasillo, pero nunca imaginé. Mateo se encogió de hombros, súbitamente incómodo. Solo practico un poco, murmuró. ¿Un poco? Elena se acercó al piano. Mateo, eso fue increíble. ¿Por qué no le has dicho a nadie que tocas así? Antes de que pudiera responder, se escucharon voces en el pasillo. El inconfundible tono de Javier se acercaba. Están buscando un lugar para ensayar, explicó Elena en voz baja. El salón habitual está en reparación. Mateo cerró rápidamente la tapa del piano y recogió sus cosas. No quiero que me vean aquí, dijo, buscando una salida alternativa. Elena lo tomó del brazo y lo condujo hacia una puerta lateral que Mateo no había notado antes. Por aquí, indicó. Lleva a la escalera de emergencia. Mientras se escabullían, Mateo escuchó a Javier entrar al salón. Perfecto. Este lugar servirá, declaró su voz resonante. Necesitamos ensayar duro para el festival. Este año la competencia será más dura, viene una escuela de Guadalajara que ganó el nacional el año pasado. Una vez en la seguridad de la escalera, Elena miró a Mateo con curiosidad. ¿Por qué no quieres que sepan que tocas? Mateo desvió la mirada. Es complicado, respondió. Prefiero mantenerlo privado. Elena pareció querer insistir, pero respetó su reticencia. Está bien, será nuestro secreto, concedió. Pero deberías considerar participar en el festival. Las inscripciones cierran en 2 semanas. Mateo negó firmemente con la cabeza. No puedo, dijo con una finalidad que sorprendió a Elena. No puedo tocar en público. Mientras bajaban las escaleras, Mateo sentía el peso de los recuerdos oprimiéndole el pecho. Las luces cegadoras, los murmullos que se convertían en abucheos, el pánico paralizante. No podía arriesgarse a revivir aquella noche en La Habana. Algunas heridas eran demasiado profundas para exponerlas nuevamente al mundo. El auditorio de la Preparatoria Nacional Benito Juárez vibraba con la energía de 500 estudiantes reunidos para el anuncio especial del director Mendoza. Mateo, sentado en la última fila junto a Elena, observaba el escenario con curiosidad. En las 3 semanas desde su llegada, había logrado mantener un perfil bajo, asistiendo a sus clases y refugiándose en el salón de música durante los recesos, donde continuaba sus sesiones secretas con doña Carmen. El director Mendoza, un hombre de mediana edad con lentes de montura gruesa y una perpetua expresión de preocupación, se acercó al micrófono. El murmullo de conversaciones se apagó gradualmente. Buenos días, estudiantes, comenzó con voz solemne. Como saben, nuestra escuela tiene una orgullosa tradición en el Festival Cultural Interescolar. El año pasado, gracias al talento de Javier Morales y su banda, obtuvimos el primer lugar en la categoría musical. Aplausos entusiastas estallaron, especialmente fuertes en la sección donde Javier y sus amigos estaban sentados. El director esperó a que el ruido disminuyera antes de continuar. Este año, el festival tiene un premio especial. El ganador representará a nuestra ciudad en el Encuentro Nacional de Talentos Juveniles en Bellas Artes, hizo una pausa dramática. Además, habrá cazatalentos de las mejores universidades de artes del país. Un murmullo de emoción recorrió el auditorio. Elena se inclinó hacia Mateo.
¿Escuchaste eso? Es una oportunidad increíble. Susurró con entusiasmo. Mateo asintió distraídamente, su mente ya calculando las implicaciones. Una oportunidad así podría cambiar su futuro, abrir puertas que parecían firmemente cerradas cuando su familia dejó Cuba buscando mejores oportunidades. Para seleccionar a nuestro representante, continuó el director, realizaremos un concurso interno. Todos los estudiantes con talentos artísticos pueden participar, música, danza, teatro, artes visuales. Las inscripciones están abiertas desde hoy y cierran en 2 semanas. Cuando la asamblea terminó, los estudiantes salieron comentando excitadamente sobre el concurso. En el pasillo principal, Javier estaba rodeado de su habitual séquito, hablando con confianza. Es prácticamente nuestro, declaraba mientras Mateo y Elena pasaban cerca. Nadie en esta escuela tiene el nivel para competir con nosotros. Sus ojos se posaron en Mateo y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Cubano, llamó, haciendo que varios estudiantes se detuvieran para observar. ¿Tú no vas a participar? Seguro tienes algún talento exótico que mostrarnos. Las risas de sus amigos hicieron que Mateo sintiera un calor incómodo subiendo por su cuello. Elena dio un paso adelante, dispuesta a defenderlo, pero Mateo la detuvo suavemente. No todos necesitamos presumir, Javier, respondió con calma, sorprendiéndose a sí mismo. La sonrisa de Javier vaciló momentáneamente antes de recuperar su arrogancia. No es presumir cuando realmente eres el mejor, replicó. Pero claro, tú no lo entenderías. Seguramente en tu país estaban muy ocupados bailando salsa como para apreciar la verdadera música. Algo se encendió dentro de Mateo. Años de formación en el Conservatorio de La Habana, noches interminables practicando con su abuelo, el respeto profundo por la rica tradición musical cubana. Todo eso no podía ser insultado tan casualmente. La música cubana, comenzó con voz firme, atrayendo la atención de todos los presentes, ha influenciado géneros en todo el mundo. Desde el jazz hasta el rock, pasando por la música clásica contemporánea. Compositores como Leo Brouwer son estudiados en los mejores conservatorios. Así que no, Javier, no solo bailamos salsa. Un silencio sorprendido siguió a sus palabras. Elena lo miraba con una mezcla de asombro y orgullo. Javier, momentáneamente descolocado, se recuperó rápidamente. Grandes palabras para alguien que no tiene el valor de demostrarlo, desafió. Si tan seguro estás, inscríbete en el concurso. A menos que solo sepas hablar y no actuar. La multitud que se había formado alrededor esperaba expectante la respuesta de Mateo. En su mente, las imágenes del desastroso recital en La Habana amenazaban con paralizarlo nuevamente. El sudor frío, las manos temblorosas, las notas equivocadas, los murmullos del público, no tiene que probarte nada, intervino Elena, notando su incomodidad. Pero Mateo ya había tomado una decisión. Algo en la arrogancia de Javier, en la forma en que menospreciaba no solo su talento sino su herencia cultural, había tocado una fibra profunda. Me inscribiré, declaró con una calma que no sentía. Y dejaré que la música hable por sí misma. Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. La expresión de Javier oscilaba entre la incredulidad y el desdén. Será interesante ver cómo haces el ridículo, cubano, respondió finalmente. Estaré en primera fila. Cuando el grupo se dispersó, Elena miró a Mateo con preocupación. ¿Estás seguro de esto? No tienes que hacerlo solo porque ese idiota te provocó. Mateo respiró profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones en su interior. No es solo por él, respondió. Es por mí. Llevo demasiado tiempo escondiéndome. Esa tarde, Mateo se dirigió al salón de música con determinación renovada. Encontró a doña Carmen limpiando las ventanas, tarareando suavemente una vieja canción. Doña Carmen, llamó desde la puerta. Necesito su ayuda. La mujer se giró, observándolo con esos ojos sabios que parecían ver más allá de las palabras.
¿finalmente decidiste salir de las sombras, muchacho?, preguntó con una sonrisa conocedora. Voy a participar en el concurso, confirmó Mateo. Pero necesito superar algo que me pasó. Algo que me impide tocar frente a otros. Doña Carmen asintió, como si hubiera estado esperando esta conversación. El miedo escénico puede ser paralizante, dijo, acercándose al piano. Yo también lo sufrí, hace muchos años. ¿Usted? Mateo la miró con sorpresa. Pero toca con tanta seguridad, ahora, cuando nadie más que tú me escucha, respondió ella con una sonrisa melancólica. Hubo un tiempo en que tocaba en los mejores clubes de jazz de la ciudad. Hasta que una noche, su voz se apagó, perdida en recuerdos lejanos. ¿Qué pasó?, preguntó Mateo suavemente. Doña Carmen sacudió la cabeza, regresando al presente. Esa es una historia para otro día, respondió. Ahora, cuéntame qué te sucedió a ti. Y así, sentados junto al viejo piano, Mateo compartió por primera vez la historia de aquella fatídica noche en La Habana, el recital que debía ser su consagración y se convirtió en su pesadilla. Mientras hablaba, sentía que un peso comenzaba a aligerarse en su pecho, como si las palabras fueran llaves que abrían una jaula donde había estado encerrado demasiado tiempo. El miedo no desaparece enfrentándolo una sola vez, dijo doña Carmen cuando Mateo terminó su relato. Se conquista poco a poco, nota a nota. Y yo te ayudaré. En ese momento, Mateo supo que había tomado la decisión correcta. El camino sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que era posible recuperar no solo su música, sino también una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. La Habana resplandecía bajo el sol del atardecer, sus edificios coloniales bañados en tonos dorados y rojizos. En el pequeño apartamento de los Hernández, ubicado en el corazón del barrio de Centro Habana, un Mateo de 12 años se sentaba frente al viejo piano vertical que ocupaba casi toda la sala. Sus dedos, ya ágiles a pesar de su juventud, danzaban sobre las teclas interpretando una compleja pieza de Ernesto Lecuona. Más sentimiento, Mateíto, exclamaba su abuelo Ramón, un hombre delgado de piel oscura y cabello completamente blanco. La música no está solo en las notas, está en el corazón. El recuerdo se disolvió mientras Mateo, ahora en el presente, abría los ojos en su pequeña habitación en Ciudad de México. El despertador marcaba las 5:30 de la mañana. Se levantó silenciosamente, cuidando de no despertar a su hermano menor que dormía en la cama contigua. Desde que había decidido participar en el concurso, sus mañanas comenzaban antes del amanecer con sesiones de práctica en el salón de música de la escuela, gracias a la complicidad de doña Carmen. Mientras caminaba por las calles aún oscuras, los recuerdos de Cuba fluían libremente. Su mente viajó 4 años atrás, cuando ganó su primer concurso importante en el Conservatorio Amadeo Roldán. Ese muchacho tiene magia en los dedos, había dicho uno de los jueces, un reconocido pianista ruso que visitaba la isla. Podría tener futuro internacional. Aquellas palabras habían sembrado un sueño en la familia Hernández. Su padre, Ernesto, un profesor de literatura que apenas ganaba lo suficiente para mantener a la familia, y su madre, Lucía, enfermera en un hospital público, comenzaron a vislumbrar posibilidades que antes parecían inalcanzables. Mateo recordaba las largas conversaciones nocturnas que escuchaba a escondidas desde el pasillo, becas en conservatorios extranjeros, concursos internacionales, una carrera que podría sacarlos de la constante lucha económica. Todo cambió la noche del recital en el Teatro Nacional. A los 15 años, Mateo había sido seleccionado para representar a Cuba en un intercambio cultural con Venezuela. Importantes figuras de la música clásica latinoamericana estarían presentes. Era su gran oportunidad. Al llegar a la escuela, doña Carmen ya lo esperaba en la puerta lateral, sosteniendo un termo con café caliente. «Buenos días, muchacho», saludó, entregándole el termo. «Hoy trabajaremos en tu control de la respiración. Es la clave para manejar el pánico escénico». Mientras subían las escaleras hacia el salón de música, Mateo se atrevió a preguntar lo que llevaba días rondando su mente.
Doña Carmen, ¿por qué dejó de tocar profesionalmente? Tiene un talento extraordinario. La mujer guardó silencio por unos momentos, como sopesando su respuesta. A veces, Mateo, la vida nos presenta encrucijadas, respondió finalmente. Yo elegí un camino diferente, por razones que en su momento parecían válidas. ¿Se arrepiente?, insistió Mateo. Doña Carmen sonrió con melancolía mientras abría la puerta del salón. Todos los días, confesó en voz baja. Por eso no quiero que cometas mi error. El talento es un regalo que viene con responsabilidad. La sesión de aquella mañana fue particularmente intensa. Doña Carmen lo hizo practicar técnicas de respiración y visualización, intercaladas con ejercicios para fortalecer la memoria muscular. Cuando el pánico llega, explicaba, el cuerpo debe recordar lo que la mente olvida. Más tarde, durante el almuerzo, Elena se unió a Mateo en una mesa apartada de la cafetería. Desde que había decidido participar en el concurso, ella se había convertido en su más ferviente apoyo, incluso sin haber escuchado completamente su historia. Estoy investigando para un artículo sobre músicos inmigrantes en México, comentó mientras sacaba su libreta. ¿Te molestaría contarme más sobre tu experiencia en Cuba? Mateo dudó. Hablar de su pasado musical significaba inevitablemente recordar aquella noche. Sin embargo, algo en la genuina curiosidad de Elena lo animó a compartir. Mi abuelo fue mi primer maestro, comenzó. Él tocaba en cabarets antes de la revolución. Nunca tuvo educación formal, pero tenía un oído perfecto y manos privilegiadas. A medida que hablaba, las imágenes fluían, las tardes de práctica con su abuelo, los primeros recitales en la escuela primaria, su admisión en el conservatorio a los 10 años, los sacrificios de sus padres para comprar partituras y mantener afinado el viejo piano. En Cuba, la música es más que entretenimiento, explicó. Es identidad, es resistencia, es la forma en que contamos nuestra historia. Elena escuchaba fascinada, tomando notas ocasionales. ¿Y qué te trajo a México?, preguntó finalmente. Mateo desvió la mirada hacia la ventana, observando el patio donde grupos de estudiantes disfrutaban del sol. Después del incidente en el Teatro Nacional, mis padres decidieron que necesitábamos un nuevo comienzo, respondió con voz tensa. Mi tío llevaba años en México y nos ayudó con los trámites. Vendimos casi todo, incluyendo el piano de mi abuelo, para pagar los pasajes y los primeros meses aquí. ¿Qué pasó en ese recital, Mateo?, preguntó Elena suavemente. Antes de que pudiera responder, la figura de Javier apareció en su campo visual, acercándose con su habitual aire de superioridad. Vaya, vaya, la periodista y el pianista misterioso, comentó, apoyándose en la mesa. ¿Planeando tu gran fracaso, cubano? Estamos ocupados, Javier, respondió Elena con frialdad. ¿Por qué no vas a molestar a alguien más? Javier ignoró el comentario y fijó su mirada en Mateo. He estado preguntando por ahí, dijo con una sonrisa maliciosa. Resulta que en Cuba eras toda una promesa, hasta que te congelaste en pleno escenario. ¿Es cierto que olvidaste cómo tocar a mitad de un concierto importante? Mateo sintió que la sangre abandonaba su rostro. ¿Cómo podía Javier saber eso? Eso no es asunto tuyo, logró responder, luchando contra el nudo que se formaba en su garganta. Lo es si pretendes competir contra mí, replicó Javier. El público merece saber que nuestro competidor tiene un historial de colapsos nerviosos. Elena se puso de pie, enfrentando a Javier a pesar de que él le sacaba casi una cabeza de altura. Eso se llama intimidación, Javier, y está prohibido en el reglamento escolar, dijo con firmeza. ¿Quieres que escriba un artículo sobre cómo el gran Javier Morales necesita acosar a sus competidores porque no confía en su propio talento? La amenaza pareció surtir efecto. Javier retrocedió un paso, su expresión oscilando entre la ira y la preocupación por su reputación. Como quieras, dijo finalmente. De todas formas, todos lo sabrán cuando se paralice en el escenario. Algunos no están hechos para los reflectores.
Cuando Javier se alejó, Mateo soltó el aire que había estado conteniendo. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. ¿Es verdad?, preguntó Elena con suavidad. ¿Lo que dijo sobre el concierto? Mateo asintió lentamente, sintiendo que ya no tenía sentido ocultarlo. Fue hace un año, comenzó, su voz apenas audible. El Teatro Nacional estaba lleno. Representantes de conservatorios de Venezuela, México y España. Era mi oportunidad de conseguir una beca internacional. Se detuvo, recordando la inmensidad del teatro, las luces cegadoras, el silencio expectante. Comencé bien, las primeras piezas fluyeron perfectamente. Pero entonces, durante la sonata de Lecuona, mi mente se quedó en blanco, su voz se quebró ligeramente. Mis dedos se congelaron sobre las teclas. Intenté continuar, pero las notas simplemente desaparecieron de mi memoria. Elena extendió su mano sobre la mesa, cubriéndola de Mateo en un gesto de apoyo. Los murmullos comenzaron, luego algunas risas, continuó. Intenté 3 veces retomar la pieza. Al final, simplemente me levanté y salí del escenario. Mi familia había sacrificado tanto, y yo les fallé. No les fallaste, Mateo, dijo Elena con firmeza. Tuviste un momento difícil, eso es todo. Le pasa incluso a los grandes artistas. Después de eso, no pude volver a tocar en público, confesó. Cada vez que lo intentaba, el pánico regresaba. Mis profesores dijeron que era una fase, pero los meses pasaron y nada cambió. Finalmente, mis padres decidieron que un cambio completo sería lo mejor. El timbre anunció el final del receso, interrumpiendo la conversación. Mientras recogían sus cosas, Elena miró a Mateo con determinación. Javier no puede usar esto contra ti, dijo. No dejes que te intimide. No lo hará, respondió Mateo, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. Esta vez será diferente. La biblioteca de la Preparatoria Nacional Benito Juárez era un refugio de paz en medio del bullicio escolar. Entre estanterías de madera oscura y mesas de estudio, Mateo había encontrado un rincón tranquilo donde trabajar en la composición para el concurso. Llevaba una hora garabateando notas en su cuaderno pautado cuando una voz tímida interrumpió su concentración. Disculpa, ¿eres Mateo? ¿El que va a competir contra Javier en el concurso? Al levantar la vista, Mateo se encontró con un chico delgado de gafas gruesas que lo miraba con curiosidad. Llevaba una laptop bajo el brazo y parecía nervioso. Sí, soy yo, respondió Mateo, intrigado. ¿Y tú eres? Roberto Sánchez, se presentó el muchacho, ajustándose las gafas. Estoy en el club de tecnología. Elena me contó sobre tu participación y, bueno, pensé que quizás podría ayudarte. Mateo lo invitó a sentarse, aún confundido sobre qué tipo de ayuda podría ofrecerle un miembro del club de tecnología. ¿Ayudarme cómo exactamente?, preguntó. Roberto abrió su laptop y mostró un programa de edición de audio con múltiples pistas y efectos. Puedo ayudarte con la parte técnica, explicó con creciente entusiasmo. Ecualización, mezcla, efectos sutiles que realcen tu interpretación sin alterarla. El año pasado, Javier usó todo esto para su presentación. Pensé que el concurso era sobre talento puro, comentó Mateo, sorprendido. Lo es, pero la tecnología puede ser tu aliada, no tu muleta, respondió Roberto. Además, Javier cuenta con su padre, que es productor musical. Tú deberías tener las mismas ventajas. Mateo consideró la oferta. Hasta ahora, había pensado en su presentación como algo puramente acústico, pero entendía que en la música contemporánea, el sonido y su producción eran tan importantes como la interpretación misma. Te agradezco, Roberto, pero no sé si, aquí están. La voz de Elena los interrumpió mientras se acercaba a su mesa, acompañada por una chica alta de cabello rizado recogido en un moño apretado. Veo que ya conociste a Roberto. Estaba explicándole cómo puedo ayudar con la parte técnica, dijo Roberto. Excelente,
respondió Elena con una sonrisa satisfecha. Y ella es Lucía Ortega, del taller de danza contemporánea. Lucía saludó con un gesto elegante de la mano. Había algo en su postura, en la forma en que se movía, que delataba años de entrenamiento en danza. Elena me contó sobre tu proyecto, dijo Lucía. Me encantaría colaborar si estás pensando en incluir elementos visuales o coreográficos. Mateo miró a los tres jóvenes con asombro. En pocas semanas había pasado de ser el estudiante solitario que se escondía en el salón de música a tener un equipo dispuesto a apoyarlo. No sé qué decir, confesó. Apenas nos conocemos y ya quieren ayudarme. Elena se sentó junto a él, su expresión seria pero amable. Todos tenemos nuestras razones, explicó. Roberto ha intentado mostrar sus talentos técnicos durante años, pero nadie le da oportunidades. Los del club de música me consideran un nerd que solo sabe de computadoras, añadió Roberto con una mueca. Y Lucía, continuó Elena. Javier me rechazó para su video musical del año pasado diciendo que no tenía la imagen adecuada para su banda, completó Lucía, un destello de dolor antiguo cruzando su mirada. Aparentemente, prefería bailarinas más convencionales. Mateo comprendió entonces que no era el único que había sufrido rechazo o menosprecio. Cada uno de ellos tenía sus propias heridas, sus propias batallas. ¿Y tú, Elena?, preguntó Mateo. ¿Cuál es tu razón? Elena sonrió enigmáticamente. Digamos que tengo un interés periodístico en las historias de superación, respondió. Además, alguien tiene que documentar cómo derrotamos al engreído más grande de la escuela. Los cuatro rieron, y en ese momento, algo cambió para Mateo. La idea de enfrentarse al concurso ya no parecía una batalla solitaria contra sus propios demonios, sino un proyecto compartido, una oportunidad de redención colectiva. Entonces, ¿qué tienes en mente para tu presentación?, preguntó Lucía, inclinándose para ver las notas musicales en el cuaderno de Mateo. Estoy trabajando en una pieza original, explicó, súbitamente entusiasmado por compartir su visión. Quiero fusionar elementos del jazz afrocubano con música clásica contemporánea. Algo que cuente mi historia, nuestras historias, sin palabras. Durante las siguientes 2 horas, la biblioteca se convirtió en un laboratorio creativo. Roberto sugería posibilidades técnicas, Lucía improvisaba pequeños movimientos que podrían acompañar ciertos pasajes y Elena tomaba notas, ocasionalmente ofreciendo ideas para la estructura narrativa de la pieza. Mientras trabajaban, Mateo notó que Javier y 2 de sus amigos entraban a la biblioteca. Al verlos reunidos, Javier se detuvo, observándolos con una mezcla de sorpresa y desdén. Dijo algo a sus acompañantes, provocando risas burlonas, antes de dirigirse a otra sección. No te preocupes por él, dijo Elena, notando la tensión en Mateo. Está nervioso porque sabe que tienes algo que él no tiene. ¿Qué cosa?, preguntó Mateo. Autenticidad, respondió Lucía. Javier toca bien, pero todo en él es calculado, artificial. Tú tienes alma cuando tocas, se siente en cada nota. El comentario sorprendió a Mateo. Hasta ahora, había visto a Javier como un músico consumado, superior en confianza y técnica. ¿Cómo lo sabes? Apenas me has escuchado tocar. Te escuché ayer, confesó Lucía con una sonrisa tímida. Pasaba por el salón de música temprano, antes de mi clase de ballet. La puerta estaba entreabierta y me quedé escuchando. Tocabas algo que nunca había oído, pero me hizo llorar. Mateo recordó la pieza que había estado practicando esa mañana, una composición propia inspirada en la canción de cuna que su madre solía cantarle. Es algo en lo que estoy trabajando, murmuró, conmovido por el efecto que su música había tenido en alguien más. Al finalizar la tarde, tenían un plan estructurado para la presentación. Roberto grabaría algunas sesiones de práctica para trabajar en la ecualización perfecta, Lucía diseñaría elementos visuales sutiles que complementaran la música sin distraer, y Elena se encargaría de la narrativa visual y la promoción. Mientras salían de la biblioteca,
Mateo se detuvo un momento, observando a sus nuevos amigos caminar delante de él, discutiendo animadamente sobre detalles del proyecto. Una sensación cálida se expandió en su pecho, algo que no había experimentado desde que dejó Cuba: pertenencia. Esa noche, en el pequeño apartamento que compartía con sus padres y su hermano menor, Mateo se sentó a la mesa de la cocina con su cuaderno de composición. Su madre, Lucía, preparaba la cena mientras tarareaba suavemente una vieja canción cubana. «Te veo diferente, hijo», comentó, observándolo por encima del hombro. «Hay luz en tus ojos otra vez». Mateo sonrió, sorprendido por la observación. «Creo que estoy encontrando mi lugar, mamá», respondió. «¿Y mi música?». Su madre se acercó y besó su frente, un gesto que antes lo habría avergonzado pero que ahora recibió con gratitud. «Tu abuelo siempre decía que la música no es solo lo que tocas, sino con quien la compartes», dijo ella suavemente. «Me alegra que estés encontrando tu orquesta aquí». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Mateo soñó con música, no con el silencio paralizante del Teatro Nacional, sino con melodías nuevas que fluían libremente, acompañadas por las voces y movimientos de sus nuevos amigos. La mañana del lunes amaneció gris y lluviosa, como si el cielo de Ciudad de México presagiara los eventos del día. Mateo llegó temprano a la escuela, ansioso por practicar en el salón de música antes de que comenzaran las clases. Faltaba solo una semana para el concurso y, aunque el pánico escénico seguía acechando en los rincones de su mente, las sesiones con doña Carmen estaban dando resultados. Al llegar al tercer piso, notó algo extraño: la puerta del salón de música estaba entreabierta y se escuchaban voces en el interior. Con cautela, se acercó y reconoció la voz de Javier, acompañada por risas de sus amigos. «Esto le enseñará al cubano a no meterse donde no lo llaman», decía Javier. El corazón de Mateo se aceleró mientras empujaba suavemente la puerta. La escena que encontró le heló la sangre. Javier y dos de sus amigos estaban inclinados sobre el piano, cuya tapa superior había sido removida. Uno de ellos sostenía unas tijeras y parecía estar cortando algo en el interior del instrumento. «¿Qué están haciendo?», exclamó Mateo, entrando precipitadamente. Los tres chicos se sobresaltaron. Javier se recuperó rápidamente, adoptando una postura desafiante. «Solo hacemos algunos ajustes», respondió con una sonrisa maliciosa. «Para que suene más auténtico». Mateo se acercó al piano y vio con horror que habían cortado varias cuerdas internas y esparcido algún tipo de líquido sobre el mecanismo de los martillos. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas audible. «¿Por qué harías algo así?». Javier se encogió de hombros, pero algo en su expresión sugería que incluso él no había esperado llegar tan lejos. «Considéralo una lección de vida, cubano», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «En el mundo real, el talento no es suficiente. Hay que saber jugar el juego». Cuando los tres salieron, Mateo se quedó inmóvil frente al piano dañado. Con manos temblorosas, presionó algunas teclas. Sonidos discordantes y apagados emergieron del instrumento, como gemidos de un animal herido. Varias notas no producían sonido alguno, mientras otras generaban ruidos metálicos y desafinados. Se dejó caer en el banquillo, sintiendo que algo se quebraba dentro de él. Este piano había sido su refugio, su conexión con el pasado, su esperanza para el futuro. Y ahora, Dios mío, ¿qué pasó aquí? La voz horrorizada de doña Carmen lo sacó de su estupor. La mujer se acercó rápidamente al piano, examinando el daño con ojos expertos. «Fue Javier», respondió Mateo, la rabia y la impotencia mezclándose en su voz. «Lo encontré aquí con sus amigos, destrozando el piano». Doña Carmen apretó los labios en una línea firme, la indignación evidente en cada arruga de su rostro. «Esto es vandalismo», declaró. «Debemos reportarlo al director inmediatamente». «¿De qué serviría?», replicó Mateo con amargura. «Es la estrella de la escuela, el hijo del productor musical famoso. Dirá que fue una broma que salió mal, o que nos lo estamos inventando. Aún así, debemos
No, interrumpió Mateo, poniéndose de pie. No quiero más problemas. Solo quiero, su voz se quebró. Solo quería tocar mi música. Doña Carmen lo observó con una mezcla de compasión y preocupación. ¿Qué harás ahora? ¿Te retirarás del concurso? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Mateo contemplaba el piano destrozado. ¿No era esto una señal? Quizás nunca debió haber aceptado el desafío, quizás debería haber permanecido en las sombras, protegido de la crueldad y la competencia despiadada. No lo sé, respondió finalmente. Ya no sé nada. Durante el resto del día, Mateo se movió como un autómata entre clases, apenas registrando lo que ocurría a su alrededor. En el almuerzo, Elena, Roberto y Lucía notaron inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué sucede?, preguntó Elena, sentándose frente a él. Pareces un fantasma. Mateo les contó lo ocurrido con el piano. La indignación de sus amigos fue inmediata y vehemente. Debemos denunciarlo, exclamó Elena, ya sacando su libreta de notas. Esto es grave, Mateo. No solo destruyó propiedad escolar, sino que intentó sabotear deliberadamente tu participación. Elena tiene razón, añadió Roberto. Hay cámaras en los pasillos. Podríamos pedir las grabaciones como evidencia. Mateo sacudió la cabeza, el cansancio evidente en cada gesto. No quiero más conflictos, dijo. Además, sin el piano, quizás sea una señal de que no debería participar. Lucía, que había permanecido en silencio, habló entonces con firmeza inusual en ella. ¿Vas a dejar que gane así? ¿Que te silencie con sus trucos sucios? No es tan simple, respondió Mateo. No puedo practicar, no puedo preparar mi pieza. El concurso es en una semana. Mi tía tiene un piano, ofreció Roberto inesperadamente. Da clases de música en su casa. Estoy seguro de que te dejaría usarlo. Y la escuela de danza donde practico tiene un piano eléctrico profesional, añadió Lucía. Podría hablar con mi maestra. Mateo los miró, conmovido por su apoyo pero aún dudoso. No sé si tiene sentido seguir, confesó. Quizás esto es solo el universo recordándome lo que pasó en La Habana. Quizás no estoy destinado a tocar en público. Elena golpeó la mesa con la palma de su mano, sobresaltándolos a todos. Escúchame bien, Mateo Hernández, dijo con intensidad. Lo que Javier hizo no es el universo mandándote una señal. Es un niño privilegiado y asustado tratando de eliminar la competencia porque sabe que eres mejor que él. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras los cuatro permanecían en silencio. Finalmente, Mateo esbozó una pequeña sonrisa. ¿Crees que soy mejor que él?, preguntó con genuina curiosidad. Lo sabemos, respondió Lucía. Todos los que te hemos escuchado lo sabemos. Esa tarde, después de clases, Mateo se dirigió al pequeño apartamento donde vivía con su familia. Al entrar, encontró a su madre en la sala, conversando con una visita inesperada, doña Carmen. Mateo, exclamó su madre. Esta señora vino a verte. Dice que trabaja en tu escuela. Doña Carmen se puso de pie, sosteniendo una carpeta gastada de cuero. Espero no importunar, dijo con una sonrisa. Quería hablar contigo sobre lo ocurrido esta mañana. Después de las presentaciones formales y una taza de café cubano preparado por su madre, Mateo y doña Carmen se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. He reportado el incidente al director, informó doña Carmen. Anónimamente, respetando tu deseo de no involucrarte directamente. Gracias, respondió Mateo. Aunque dudo que haga alguna diferencia. Quizás sí, quizás no, concedió ella. Pero no vine solo por eso. Abrió la carpeta de cuero y extrajo varias partituras amarillentas por el tiempo. Mateo las miró con curiosidad, notando que eran composiciones originales, firmadas por Carmen Vega. ¿Carmen Vega?,
Preguntó, confundido. ¿Es usted? Doña Carmen asintió, una mezcla de orgullo y melancolía en su mirada. Hace muchos años, antes de que tú nacieras, yo era Carmen Vega, pianista de jazz y compositora, explicó. Tocaba en los mejores clubes de la ciudad, grabé 2 álbumes, incluso hice una pequeña gira por Sudamérica. Mateo miró las partituras con renovado interés y respeto. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. Doña Carmen respiró profundamente antes de continuar. Tuve mi propia noche en el Teatro Nacional, por así decirlo, respondió. Una presentación importante, críticos de todo el país, la oportunidad de firmar con un sello discográfico importante. Sus ojos se perdieron en recuerdos lejanos mientras continuaba. El pánico me paralizó a mitad de mi pieza más importante. Mis manos simplemente dejaron de responder, su voz se quebró ligeramente. A diferencia de ti, yo no tuve el valor de intentarlo nuevamente. Me convencí de que no estaba destinada a los escenarios, que mi música no era lo suficientemente buena. Pero su música es hermosa, protestó Mateo, hojeando las partituras. Y toca maravillosamente. Ahora lo sé, sonrió tristemente. Pero me tomó 30 años comprenderlo. 30 años limpiando pasillos y cuidando pianos que otros tocan, mientras mis composiciones se amarillaban en un cajón. Extrajo una partitura en particular y la colocó frente a Mateo. Esta la escribí hace una semana, inspirada por ti, dijo. Se llama El Regreso. Es tuya, si quieres usarla. Mateo examinó la partitura, maravillado por la complejidad y belleza de la composición. Era una pieza que fusionaba elementos de jazz con ritmos afrocubanos y estructuras clásicas, exactamente el tipo de música que él mismo aspiraba a crear. Es perfecta, murmuró, profundamente conmovido. Pero es suya, su regreso debería ser interpretado por usted. Doña Carmen negó suavemente con la cabeza. Mi tiempo pasó, Mateo. Pero el tuyo apenas comienza, tomó sus manos entre las suyas, ásperas por años de trabajo duro. No cometas mi error. No dejes que el miedo o las acciones mezquinas de otros silencien tu música. En ese momento, algo cambió dentro de Mateo. La rabia por el piano destrozado, la frustración por los obstáculos, el miedo al fracaso, todo se transformó en una determinación tranquila pero inquebrantable. No lo haré, prometió, apretando suavemente las manos de Doña Carmen. Encontraré la manera de tocar en ese concurso, aunque tenga que hacerlo en un teclado de juguete. La sonrisa de Doña Carmen iluminó su rostro, borrando momentáneamente las arrugas de preocupación. No será necesario llegar a tanto, dijo con un guiño cómplice. Tengo algunos contactos en la Escuela Nacional de Música. Creo que podemos conseguirte un lugar para practicar. Mientras Doña Carmen se despedía, prometiendo volver al día siguiente con noticias sobre un lugar de práctica, Mateo sintió que un peso se levantaba de sus hombros. El camino seguía siendo difícil, pero ya no estaba solo en él. Esa noche, sentado en su pequeña habitación, estudió la partitura de El Regreso, a la luz de una lámpara de escritorio. Sus dedos se movían silenciosamente sobre su colcha, interpretando las notas en un piano imaginario, mientras en su mente la música cobraba vida, llevándolo de regreso a La Habana y simultáneamente hacia un futuro lleno de posibilidades. El auditorio de la Preparatoria Nacional Benito Juárez resplandecía bajo las luces instaladas especialmente para el concurso. Las butacas, normalmente ocupadas por estudiantes somnolientos durante las asambleas obligatorias, ahora rebosaban de expectación. Padres, maestros, estudiantes y hasta algunos representantes de medios locales llenaban el espacio, creando un murmullo constante de conversaciones anticipadas. Entre bastidores, Mateo intentaba controlar su respiración. La última semana había sido una montaña rusa de emociones y desafíos. Gracias a Doña Carmen, había conseguido acceso a un piano en la Escuela Nacional de Música, donde practicó intensamente la composición, El Regreso. Roberto había trabajado incansablemente en la configuración técnica, asegurándose de que cada nota se escuchara con perfecta claridad.
Lucía había diseñado una sutil coreografía que realizaría en un lateral del escenario, complementando visualmente la narrativa musical. Y Elena había documentado todo el proceso, creando expectativa en la comunidad escolar a través del periódico estudiantil. 5 minutos para tu presentación, anunció el coordinador del evento, un profesor de literatura con aspecto estresado. Mateo asintió, incapaz de articular palabras. El pánico, ese viejo conocido, comenzaba a manifestarse, manos sudorosas, pulso acelerado, una sensación de irrealidad que amenazaba con envolverlo todo. Respira conmigo, la voz firme de doña Carmen lo ancló al presente. Estaba a su lado, elegante en un vestido azul oscuro que contrastaba con su habitual uniforme de conserje. Inhala por 4, mantén por 4, exhala por 4. Mateo siguió sus instrucciones, concentrándose en el ritmo de su respiración. Poco a poco, la sensación de pánico comenzó a retroceder, aunque no desapareció completamente. ¿Y si me congelo otra vez?, susurró, verbalizando su mayor temor. ¿Y si no puedo tocar? Entonces respiras, te tomas un momento, y vuelves a empezar, respondió doña Carmen con serenidad. Pero no sucederá. Estás preparado, Mateo. Más preparado de lo que crees. En ese momento, Elena, Roberto y Lucía se acercaron. Los tres mostraban diferentes grados de nerviosismo, pero sus sonrisas eran genuinas y reconfortantes. Todo está listo, informó Roberto, ajustándose las gafas. El sonido está perfectamente calibrado. Hice 3 pruebas de respaldo. Y yo estoy lista para acompañarte, añadió Lucía, ya vestida con un sencillo atuendo negro que le permitiría moverse con libertad. Elena simplemente le dio un breve abrazo. Pase lo que pase, ya has ganado, dijo. Has vuelto a la música, y nadie puede quitarte eso. Sus palabras resonaron profundamente en Mateo. Era cierto, independientemente del resultado del concurso, había recuperado una parte esencial de sí mismo que creía perdida para siempre. Desde el escenario llegaron aplausos entusiastas. Javier y su banda acababan de terminar su presentación. A pesar de todo lo ocurrido, Mateo tenía que admitir que eran buenos, habían interpretado una versión rock de una pieza clásica mexicana, fusionándola con elementos electrónicos que habían encantado al público. Javier apareció entre bastidores, rodeado por sus músicos, todos sonriendo con la confianza de quien sabe que ha realizado una actuación impecable. Al ver a Mateo, su sonrisa vaciló momentáneamente. Buena suerte, cubano, dijo con un tono que oscilaba entre la burla y algo que casi parecía respeto. La necesitarás después de nuestra actuación. Antes de que Mateo pudiera responder, el coordinador lo llamó. Hernández, es tu turno. El momento había llegado. Con piernas que parecían de plomo, Mateo avanzó hacia el escenario. Las luces lo cegaron momentáneamente, recordándole dolorosamente aquella noche en La Habana. Por un instante, el pánico amenazó con paralizarlo nuevamente. Pero entonces, mientras sus ojos se adaptaban a la iluminación, comenzó a distinguir rostros en el público. Elena en primera fila, cámara en mano, lista para documentar cada momento. Roberto junto a la consola de sonido, dándole un discreto pulgar arriba. Sus padres y su hermano menor, que habían llegado sorpresivamente, mirándolo con orgullo incondicional. Y allí, en un lateral, una figura inesperada, su abuelo Ramón, que había viajado desde Cuba sin avisar, con su eterno sombrero de paja y una sonrisa que iluminaba todo su rostro arrugado. La visión de su abuelo fue como un ancla en medio de la tormenta. El viejo pianista que le había enseñado sus primeras notas, que le había inculcado el amor por la música como lenguaje universal, estaba allí para verlo renacer. Mateo llegó al piano, un hermoso instrumento prestado por la Escuela Nacional de Música gracias a las gestiones de doña Carmen. Se sentó, ajustó el banquillo, y posicionó sus manos sobre las teclas. El silencio en el auditorio era absoluto, expectante. Cerró los ojos por un momento, visualizando la partitura de El Regreso, sintiendo cada nota en sus dedos antes de producirla. Luego,
con una profunda inspiración, comenzó a tocar. Las primeras notas surgieron tímidas, casi susurradas, como un recuerdo lejano que intenta regresar. Gradualmente, la melodía fue tomando forma y fuerza, transformándose en un tema que evocaba las calles de La Habana al atardecer, los colores, los aromas, las voces. En un lateral del escenario, Lucía comenzó su danza, sus movimientos fluidos interpretando visualmente la narrativa musical, el viaje, la pérdida, la búsqueda de identidad en un lugar nuevo. A medida que la pieza avanzaba, Mateo sentía que algo extraordinario ocurría. El miedo no había desaparecido completamente, pero ya no lo controlaba. Era como una sombra que lo acompañaba, reconocida pero no dominante. Sus dedos encontraban las teclas con precisión y sensibilidad, transmitiendo emociones que las palabras nunca podrían expresar adecuadamente. La composición de Doña Carmen era perfecta, comenzaba con ecos nostálgicos de ritmos cubanos que gradualmente se entrelazaban con elementos de jazz mexicano contemporáneo, creando un puente musical entre dos mundos, dos identidades, dos épocas. Era la historia de Mateo, pero también la de Doña Carmen, la de todos los que alguna vez tuvieron que reinventarse en un lugar nuevo. En la sección central de la pieza, Mateo incorporó un pasaje improvisado, un solo de piano que no estaba en la partitura original. Era su contribución personal, su voz emergiendo clara y distintiva. Mientras tocaba, imágenes de su vida desfilaban ante sus ojos, su abuelo enseñándole las primeras escalas, los recitales infantiles en Cuba, el desastroso concierto en el Teatro Nacional, la llegada a México, el encuentro con Doña Carmen, las sesiones con sus nuevos amigos. El público estaba completamente cautivado. Incluso aquellos que habían venido a apoyar a Javier no podían evitar ser transportados por la emotiva interpretación. En la primera fila, Elena capturaba todo con su cámara, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Roberto, desde la consola técnica, ajustaba sutilmente los niveles para asegurar que cada matiz fuera perfectamente audible. Y Lucía, en el escenario, traducía cada nota en movimiento, su cuerpo convirtiéndose en una extensión visual de la música. Cuando Mateo llegó al clímax de la pieza, una sección que simbolizaba el momento de transformación, de aceptación y renacimiento, sus ojos se encontraron brevemente con los de su abuelo. El anciano asintió levemente, una expresión de profundo orgullo iluminando su rostro. En ese instante, Mateo supo que había logrado algo más importante que ganar un concurso, había honrado el legado musical de su familia mientras forjaba su propio camino. La pieza comenzó a acercarse a su conclusión, no con un final grandilocuente sino con una serena aceptación, notas que se desvanecían gradualmente como el sol poniéndose en el horizonte, prometiendo un nuevo amanecer. Las últimas notas flotaron en el aire del auditorio, creando un momento de suspensión perfecta, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para honrar lo que acababa de ocurrir. Cuando la última nota se extinguió, hubo un segundo de silencio absoluto. Luego, como una ola que rompe contra la orilla, los aplausos estallaron. No fueron aplausos educados o corteses, sino una genuina explosión de emoción colectiva. La gente se puso de pie, algunos gritaban «bravo», otros simplemente aplaudían con lágrimas en los ojos. Mateo permaneció sentado un momento, abrumado por la respuesta. No había experimentado el pánico paralizante de La Habana, había logrado tocar la pieza completa, comunicar exactamente lo que quería expresar. Cuando finalmente se levantó para agradecer, vio algo que no esperaba, Javier, de pie entre bastidores, aplaudiendo con una expresión indescifrable en el rostro. Al regresar tras bambalinas, fue recibido por abrazos de su equipo. Doña Carmen lo esperaba con los ojos brillantes de orgullo y emoción. «Lo lograste, muchacho», dijo simplemente, pero esas 3 palabras contenían todo un mundo de significado. «Gracias a usted», respondió Mateo, tomando sus manos. «Su música es extraordinaria. Debería ser reconocida». Antes de que Doña Carmen pudiera responder, el director Mendoza subió al escenario para anunciar que el jurado se retiraría a deliberar. Los participantes y el público tendrían un receso de 20 minutos antes del anuncio de los resultados. Durante ese tiempo, Mateo fue abordado por varios estudiantes y profesores que querían felicitarlo.
Incluso algunos padres se acercaron, preguntando si daba clases particulares de piano. Pero lo más significativo fue el reencuentro con su abuelo. El viejo Ramón lo abrazó fuertemente, su cuerpo delgado pero sorprendentemente fuerte para sus 70 y tantos años. Mi Mateito, dijo con voz quebrada por la emoción. Siempre supe que volverías a brillar. ¿Cómo llegaste aquí, abuelo? Preguntó Mateo, aún incrédulo. ¿Cuándo? Tu madre me llamó hace una semana, explicó Ramón. Me contó sobre el concurso, sobre cómo habías vuelto a tocar. Vendí mi colección de vinilos para comprar el pasaje. Algunas cosas valen cualquier sacrificio. Mateo presentó a su abuelo a sus amigos y a doña Carmen. Cuando los dos pianistas mayores se conocieron, hubo un reconocimiento mutuo, como si dos almas afines se encontraran después de buscar durante mucho tiempo. Su nieto tiene un don extraordinario, dijo doña Carmen. Y su composición es magnífica, respondió Ramón. Capturó perfectamente la esencia de nuestras raíces, pero con una voz contemporánea. Mientras los dos músicos veteranos conversaban animadamente sobre técnicas y compositores, Mateo se apartó un momento con Elena, Roberto y Lucía. Pase lo que pase con los resultados, dijo, mirándolos a cada uno, quiero que sepan que esto no habría sido posible sin ustedes. Somos un equipo ahora, respondió Elena con una sonrisa. Y esto es solo el comienzo. La campana anunció el final del receso. Todos regresaron al auditorio para el anuncio de los resultados. El director Mendoza subió nuevamente al escenario, acompañado por los 3 jueces, un profesor de música de la universidad local, un productor musical y un representante de la Secretaría de Cultura. Antes de anunciar los resultados, comenzó el director, los jueces quieren expresar que el nivel de este año ha sido excepcionalmente alto. Todas las presentaciones mostraron talento, dedicación y creatividad. Hizo una pausa dramática antes de continuar, el tercer lugar es para Ana Sofía Gutiérrez, por su interpretación de danza contemporánea. Aplausos mientras una chica de último año subía a recibir su reconocimiento. El segundo lugar es para, otra pausa, Javier Morales y su banda, por su fusión de música clásica mexicana y rock contemporáneo. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Nadie, ni siquiera Mateo, esperaba que Javier no ganara el primer lugar. El propio Javier parecía atónito mientras subía a recibir su reconocimiento, su expresión oscilando entre la incredulidad y una creciente comprensión. Y el primer lugar, representando a nuestra escuela en el Festival Nacional, es para Mateo Hernández, por su interpretación de El Regreso. El auditorio estalló en aplausos. Mateo, momentáneamente paralizado por la sorpresa, sintió las manos de sus amigos empujándolo suavemente hacia el escenario. Subió los escalones como en un sueño, aceptando el trofeo y el certificado que lo acreditaba como representante de la escuela. Unas palabras para tus compañeros, Mateo, pidió el director, ofreciéndole el micrófono. Mateo miró al público, encontrando los rostros de quienes lo habían apoyado, su familia, sus nuevos amigos, doña Carmen. Respiró profundamente antes de hablar. Esta victoria no es solo mía, comenzó. Es de todos los que creyeron en mí cuando yo mismo había dejado de creer. Mi familia, que sacrificó todo para darnos un nuevo comienzo. Mis amigos Elena, Roberto y Lucía, que me mostraron que la música es más poderosa cuando se crea en comunidad. Hizo una pausa, buscando a doña Carmen entre el público. Y especialmente, quiero agradecer a Carmen Vega, conocida por muchos como la conserje del tercer piso, pero que en realidad es una de las pianistas y compositoras más talentosas que he conocido. El Regreso es su creación, y me siento honrado de haberla interpretado. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio mientras las miradas se dirigían hacia doña Carmen, quien parecía querer desaparecer en su asiento. La música tiene el poder de conectarnos a través de fronteras, culturas y prejuicios, continuó Mateo. Espero que mi interpretación haya construido un pequeño puente entre mi Cuba natal y mi nuevo hogar aquí en México. Cuando terminó su breve discurso, los aplausos fueron ensordecedores.
Mientras bajaba del escenario, notó que Javier lo esperaba al pie de las escaleras. Por un momento, Mateo temió una confrontación, pero la expresión del otro muchacho no era de hostilidad. «Felicidades», dijo Javier, extendiendo su mano. «Tu interpretación fue realmente especial». Mateo aceptó el apretón de manos, sorprendido por el gesto. «Gracias. Ustedes también estuvieron increíbles». Javier pareció luchar internamente antes de añadir: «Lamento lo del piano. Fue estúpido y mezquino. No tengo excusa». La sinceridad en su voz tomó a Mateo por sorpresa. Esperaba muchas reacciones posibles, pero no un reconocimiento honesto del error. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, genuinamente curioso. Javier desvió la mirada antes de responder: «Miedo, supongo. Mi padre tiene grandes expectativas». Ganar no era una opción, era una obligación. Hizo una pausa. «Cuando te escuché tocar en el salón de música aquel día, supe que eras mejor que yo. Más auténtico». Mateo asintió, comprendiendo más de lo que Javier imaginaba. La presión de las expectativas, el miedo al fracaso, eran terrenos que conocía íntimamente. «Quizás podríamos», comenzó Mateo, sorprendiéndose a sí mismo, «colaborar alguna vez. Tu banda tiene potencial, y hay mucho que podríamos aprender unos de otros». La sugerencia pareció desconcertar a Javier, pero después de un momento, una sonrisa genuina apareció en su rostro. «Me gustaría eso», respondió. «Realmente me gustaría». Mientras la gente comenzaba a dispersarse, Mateo fue rodeado por su familia y amigos, todos celebrando la victoria. Pero para él, el verdadero triunfo no era el trofeo ni la oportunidad de representar a la escuela. Era haber recuperado su voz musical, haber enfrentado sus miedos, y haber encontrado una nueva comunidad que lo aceptaba tal como era. Esa noche, mientras la celebración continuaba en el pequeño apartamento de los Hernández, Mateo se escabulló un momento al balcón para tomar aire. Las luces de Ciudad de México brillaban bajo el cielo nocturno, una constelación urbana tan diferente y a la vez tan similar a las noches estrelladas de La Habana. Doña Carmen lo encontró allí, contemplando la ciudad. «Es solo el comienzo, ¿sabes?», dijo, apoyándose en la barandilla junto a él. «Lo sé», respondió Mateo. «Y estoy listo para lo que venga». «Deberías estarlo», sonrió ella. «Porque acabo de hablar con tu abuelo. Tenemos un plan». ¿Un plan? «Vamos a revivir el viejo club de jazz donde solía tocar», explicó con ojos brillantes. «Tu abuelo tiene contactos en la comunidad musical cubana aquí en México. Y yo conozco a los veteranos del jazz local. Pensamos crear un espacio para fusionar ambos mundos». Mateo la miró con asombro. «¿Usted volverá a tocar profesionalmente?». «Nosotros volveremos a tocar», corrigió doña Carmen. «Tú, yo, tu abuelo, y quien quiera unirse. La música es un círculo, Mateo. Lo que se da, regresa multiplicado». Mientras conversaban, Elena se asomó al balcón, cámara en mano. «¿Puedo tomar una foto de ustedes dos?», preguntó. Para el artículo sobre el dúo musical que conquistó la Preparatoria Nacional. Mateo y doña Carmen posaron juntos, el joven pianista y su mentora, unidos por la música y las circunstancias, diferentes en edad y origen pero conectados por una pasión compartida que trascendía todas las barreras. En ese momento, Mateo supo con certeza que había encontrado su lugar en el mundo. No era Cuba ni México exclusivamente, sino un espacio intermedio, un puente musical entre culturas, generaciones y experiencias. Y mientras la cámara de Elena capturaba ese instante, la melodía de El Regreso continuaba resonando en su mente, ya no como un eco del pasado sino como la promesa de un futuro lleno de posibilidades. 3 meses después del concurso escolar, el Café Cultural, Puente Musical, abría sus puertas en una renovada casa colonial del barrio de Coyoacán. El espacio, pequeño pero acogedor, había sido transformado con el esfuerzo colectivo de todos los que ahora formaban parte de la extendida familia de Mateo. Las paredes,
pintadas en cálidos tonos ocre y terracota, estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de legendarios músicos cubanos y mexicanos. En un rincón especial, una foto enmarcada mostraba a Mateo y Doña Carmen, ahora oficialmente conocida nuevamente como Carmen Vega, el día del concurso, ambos radiantes junto al trofeo. El escenario, modesto pero perfectamente equipado gracias a los conocimientos técnicos de Roberto, ocupaba el fondo del local. Un piano de cola, adquirido de segunda mano pero meticulosamente restaurado por el abuelo Ramón, brillaba bajo las luces ambientales. Era la noche de inauguración y el café estaba lleno. Estudiantes de la preparatoria, profesores, familiares, y curiosos atraídos por los carteles diseñados por Elena que habían aparecido por todo el barrio durante las últimas semanas. Entre los asistentes, Mateo distinguió a Javier, acompañado por 2 miembros de su banda. Desde el concurso, una inesperada amistad había comenzado a formarse entre ellos. No era perfecta ni libre de ocasionales tensiones, pero era genuina. Javier había descubierto en Mateo no un rival a eliminar sino un colega de quien aprender, y Mateo había encontrado en Javier a alguien que, bajo la fachada de arrogancia, compartía su pasión por la música. Detrás de la barra, los padres de Mateo servían café y refrigerios, ayudados por el hermano menor de Mateo, quien había desarrollado un inesperado talento para la repostería, creando pasteles con nombres inspirados en canciones famosas. Lucía, ahora estudiante formal de la Escuela Nacional de Danza, había coreografiado un breve espectáculo de apertura que combinaría música en vivo y movimiento. Mientras se preparaba en el pequeño camerino improvisado, Elena ajustaba su cámara para documentar cada momento de esta noche histórica para su ahora popular blog cultural. A las 8 en punto, las luces se atenuaron y Doña Carmen, elegante en un vestido rojo que evocaba sus días como pianista de club, subió al escenario. El público guardó silencio expectante. Bienvenidos a Puente Musical, comenzó con voz clara que revelaba años de práctica en presentaciones. Hace 30 años, abandoné los escenarios convencida de que mi música no tenía lugar en el mundo. Hoy, gracias a un joven extraordinario, comprendo que la música siempre encuentra su camino, si le damos la oportunidad. Su mirada encontró a Mateo entre el público, y le hizo un gesto para que se uniera a ella. Esta noche es especial por muchas razones, continuó cuando Mateo subió al escenario. No solo inauguramos este espacio dedicado al diálogo entre culturas musicales, sino que celebramos el regreso de Mateo Hernández del Festival Nacional, donde obtuvo el 2º lugar y una beca completa para la Escuela Nacional de Música. Aplausos entusiastas llenaron el café. La participación de Mateo en el Festival Nacional había sido un éxito rotundo. Aunque no obtuvo el primer lugar, su interpretación de El Regreso captó la atención de importantes figuras del ámbito musical, resultando en ofertas de becas y oportunidades que apenas unos meses atrás parecían inalcanzables. Pero hay más, añadió Doña Carmen con una sonrisa misteriosa. Hoy también celebramos la publicación del primer artículo de Elena Ramírez en la revista Cultura Viva, un perfil sobre músicos inmigrantes en México que ha sido nominado para el Premio Nacional de Periodismo Juvenil. Más aplausos mientras Elena, sorprendida y sonrojada, era empujada suavemente hacia el escenario por Roberto. Su artículo, que comenzó como un proyecto escolar inspirado por Mateo, se había convertido en una pieza periodística que capturaba con sensibilidad y profundidad las experiencias de artistas que, como Mateo, encontraban nuevas voces en tierras adoptivas. Y por último, pero no menos importante, continuó Doña Carmen, estamos emocionados de anunciar que Fusión Caribeña, el proyecto colaborativo entre Mateo Hernández y Javier Morales, ha sido seleccionado para representar a México en el Encuentro Juvenil de Música Latinoamericana en Buenos Aires el próximo año. Esta noticia fue recibida con vítores y aplausos aún más entusiastas. Javier, visiblemente emocionado, se unió a ellos en el escenario. El proyecto, Fusión Caribeña, había nacido de conversaciones casuales entre Mateo y Javier después del concurso, explorando las posibilidades de combinar la formación clásica y afrocubana de Mateo con el enfoque contemporáneo y rockero de Javier. Lo que comenzó como un experimento se transformó rápidamente en una colaboración seria que llamó la atención de productores y críticos. Ahora, dijo Doña Carmen, sentándose al piano,
Inauguremos oficialmente este espacio con música. Porque como decía mi padre, las palabras convencen, pero la música transforma. Sus dedos comenzaron a danzar sobre las teclas, interpretando los primeros compases de una nueva composición titulada Puentes, creada especialmente para la ocasión. Mateo se unió con un segundo piano, estableciendo un diálogo musical que evocaba dos voces distintas que gradualmente encontraban armonía. Lucía emergió del lateral del escenario, su cuerpo traduciendo en movimiento el diálogo musical. Poco después, Javier se incorporó con su guitarra, añadiendo texturas contemporáneas que complementaban perfectamente la base clásica jazz. Roberto, desde la consola de sonido, ajustaba sutilmente los niveles, asegurándose de que cada instrumento se escuchara con perfecta claridad, mientras Elena capturaba todo con su cámara, su ojo entrenado encontrando los momentos de máxima expresividad. La pieza crecía en complejidad y emoción, incorporando elementos que representaban a cada persona que había formado parte del viaje de Mateo, un motivo que evocaba las canciones de cuna que su madre cantaba, ritmos que recordaban las lecciones de su abuelo, progresiones armónicas que honraban la tradición jazzística de Doña Carmen, y estructuras contemporáneas que reflejaban la influencia de sus nuevos amigos. Desde su mesa en primera fila, los padres de Mateo observaban con ojos húmedos de emoción. El sacrificio de dejar su país, vender sus posesiones, comenzar de nuevo en un lugar desconocido, todo cobraba sentido al ver a su hijo no solo recuperado de su trauma, sino floreciendo de maneras que nunca hubieran imaginado. Cuando la pieza llegó a su conclusión, con un acorde que resonó como una pregunta abierta hacia el futuro, el público se puso de pie en una ovación espontánea. No aplaudían solo una interpretación musical excepcional, sino la historia de transformación y renacimiento que representaba. Mateo, mirando a las personas reunidas en el escenario junto a él, sintió una plenitud que iba más allá del éxito profesional. Había encontrado su voz, su comunidad, su propósito. El garoto negro que había llegado temeroso a una escuela desconocida ahora estaba en el centro de un círculo de creatividad y apoyo mutuo que trascendía diferencias de origen, edad y experiencia. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado y solo quedaban los más cercanos, Mateo se encontró en la pequeña terraza trasera del café con Elena. El cielo nocturno de Ciudad de México, con su peculiar brillo urbano que ocultaba las estrellas pero creaba su propia belleza, se extendía sobre ellos. ¿En qué piensas?, preguntó Elena, notando su expresión contemplativa. En cómo cambia la vida, respondió Mateo. Hace 6 meses estaba convencido de que nunca volvería a tocar en público. Ahora tengo una beca, un proyecto internacional, y este lugar. Elena sonrió, apoyándose en la barandilla junto a él. ¿Sabes qué fue lo que me atrajo de tu historia desde el principio?, preguntó. No fue solo tu talento, aunque es innegable. Fue tu resiliencia. La forma en que, a pesar del miedo, seguiste adelante. No lo habría logrado solo, reconoció Mateo. Nadie logra nada realmente valioso solo, respondió ella. Esa es quizás la lección más importante de todo esto. Desde el interior llegaban las notas de una improvisación de piano y guitarra. Doña Carmen y Javier habían descubierto un inesperado terreno común en su apreciación por el jazz fusión de los años 70, y estaban explorando posibilidades sonoras que mezclaban lo vintage con lo contemporáneo. Mi artículo sobre ti se titula El ritmo de la resiliencia, comentó Elena. Porque eso es lo que tu música representa, la capacidad de caer, levantarse, y crear algo nuevo y hermoso a partir de la experiencia. Mateo asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Elena. Seguir construyendo puentes, respondió Mateo con una sonrisa. Musicales, culturales, personales. El mundo necesita más conexiones y menos muros. Mientras regresaban al interior para unirse a la improvisación musical que ahora incluía al abuelo Ramón en las congas y a Roberto experimentando con efectos electrónicos, Mateo reflexionó sobre el extraordinario viaje que había emprendido desde aquel primer día en la Preparatoria Nacional Benito Juárez. Había llegado como un extraño, marcado por el fracaso y el miedo, ocultando su talento como si fuera una debilidad.
Ahora estaba en el centro de una comunidad vibrante, su música fluyendo libremente, su identidad no dividida entre Cuba y México sino enriquecida por ambas culturas. El garoto negro que conquistó la escuela con su talento había hecho mucho más que ganar un concurso, había encontrado su verdadera voz y, en el proceso, había ayudado a otros a encontrar las suyas. Y mientras sus dedos se unían nuevamente a la danza colectiva sobre teclas, cuerdas y membranas, Mateo supo que esta era solo la primera de muchas melodías que crearían juntos, acordes de un futuro lleno de posibilidades infinitas.